Estuvo bueno la columna de Pluma para darle un poco de contexto. Porque la Marcha del Orgullo no tiene tantos años, no es como el 69, 70, como en el resto del mundo, sino que la primera Marcha del Orgullo se realiza el 2 de julio de 1992 en la ciudad de Buenos Aires. Después, 92. Con el correr de los años se harían otras ciudades de la Argentina. Y la organiza principalmente Carlos Jáuregui, ¿sí? Que es un reconocido activista y dirigente homosexual de acá de la Argentina. Y bueno, quiero aclarar que voy a comentar algunos crímenes de lesa historiografía, porque voy a tirar muchas fechas y voy a hablar de grandes hombres de la historia. No lo dijimos, pero para el que no sabe, igual ya se dio cuenta, Lu es historiadora, ¿no? Está claro, ya nos dijo va a hablar de fechas, así que... Como todos los historiadores, aunque digamos que no. Claro, y grandes hombres, que la historia es eso, ¿no? Y además con algunos datos curiosos, también referidos a mi vida. Ah, bueno, ok. Hablando de... Eso me interesa más. hombres Va a haber un cantantes. paralelismo. Porque Carlos Jáuregui nace acá en La Plata, en el año 59, y él estudia historia en la UNLP. Y Hasta ahí, su vida es igual a la tuya. Es igual. Se va a Francia a hacer un posgrado, no sé bien qué va a hacer, pero algo de historia se va a hacer. Y claro, en Francia se encuentra con la primer Marcha del Orgullo que él ve en su vida. Está unos años más en Francia, después va a Nueva York y después vuelve acá a la Argentina. En el 82, 83, justo con la vuelta, la primavera democrática. Y entonces empieza a juntar, a organizar con otras personas, sobre todo varones gays, pero también lesbianas, para intentar organizar algún tipo de organización por los derechos LGBT. Entonces fundan la CHA, más o menos por el 84, que es la Comunidad Homosexual Argentina. Y lo primero que van a hacer justamente es acercarse a los organismos de derechos humanos, intentar hacer algún tipo de alianza, se suman a las rondas de los jueves de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, para intentar eso, tener algún tipo de conexión y empiezan a pelear particularmente por los derechos homosexuales, que hasta ese momento en la Argentina no había habido una organización específica que pelee por eso. Van pasando los años, logran, digamos, también romper, ¿no? Como los organismos de derechos humanos también eran bastante reacios hacia los homosexuales, era como, bueno, no, pero nosotros estamos peleando por los desaparecidos y ustedes son todos putos que tienen que ver acá. Obviamente, ¿no? Con algunos sectores logran entablar relación, con otros no, y van rompiendo eso. A la vez, como adelantó Pluma, los 80 es el boom del SIDA, también pelear contra la estigmatización y sobre todo por la visibilización, ¿no? En un momento donde acá en la Argentina no se hablaba, y si no se habla no existían, ¿no? Bueno, van pasando los años, piensen, del 84 hasta el 92 pasa bastante. En el medio hay peleas, hay rupturas, la CHA se rompe, después fundan gays por los derechos civiles, que esa particularmente se centra más en las leyes, ¿no? En cambiar la legislación argentina, un poco más concreta de alguna manera. La CHA era más por la visibilidad, así como en abstracto, y esta de intentar hacer algún cambio. Y bueno, y a partir de ahí, de intentar cambiar las leyes, generar algún tipo de cambio más estructural, digamos, empiezan a aliarse con otras organizaciones, porque hasta ese momento estaban bastante aislados los gays por su lado, las lesbianas por otro. Sí. Trans, travestis, ni hablemos, o sea, eso va a venir después. Y particularmente los aglutina el Monseñor, lo tengo acá, Monseñor Quarrachino, que era el primer cardenal de Argentina. Hay una canción de Las Manos de Filippi, del Quarrachino. Que era muy reaccionario, este Monseñor. Era algo así como el Papa Francisco antes de ser Papa. Era eso. Claro. Representante. Bergoglio. Claro, eso. Y dice que los gays que vivan su vida, pero en una isla, aislados. Que vayan, que tengan sus propias leyes, su propia constitución, etcétera, que no molesten al resto de la sociedad. No. Bueno, obviamente eso causa una indignación terrible y muchas organizaciones se juntan para repudiar, creo que enfrente de la catedral, los dichos de Monseñor, y ahí se empiezan a dar cuenta
de la fuerza que tenían estando todos juntos, ¿no? Entonces empiezan a generar lazos entre estas distintas organizaciones homosexuales, estaban cada una por su lado, y deciden organizar la primer marcha del orgullo acá en la Argentina. Esto para el año 92. Hay varias discusiones que me parecieron interesantes porque son un poco lo que vemos o vimos en el movimiento de mujeres, por ejemplo, peleando por el aborto. La primera gran discusión es el recorrido de la marcha. Se plantea que sea en Avenida Santa Fe, había un grupo que quería en Avenida Santa Fe porque era la avenida de los gays, ¿no? Y muchos de los hay un documental que se llama El puto inolvidable, que habla de la vida de Carlos Jauregui y a la vez recorre todo esto de los 80 y los 90, que dicen, bueno, era el lugar de giro, ¿no? Algo así como un Stonewall. Claro. Lugar donde ibas de levante, pero además pasaban muchas cosas feas. Algunos querían eso como para reivindicar ese lugar. Como medio marginal, de todos modos. Claro. Y bueno, Carlos Jauregui y otros le dicen, no, hay que hacerlo desde la catedral hasta el Congreso. O sea, ir bien al poder político, Casa Rosada, claro, la iglesia, y ir a Congreso porque estamos peleando porque haya leyes, ¿no? Para que no nos discriminen, etcétera. Bueno, termina ganando la posición de ir a Congreso. De hecho, es el recorrido que aún hoy conserva la marcha, ¿no? Que se va de Plaza de Mayo a Plaza de los dos Congresos. Claro. Y también la otra discusión es, bueno, orgullo o dignidad. Un poco una discusión medio al margen, pero ahí es cuando deciden, no, bueno, el orgullo en contra de la vergüenza que nos impone esta sociedad. No solamente queremos una vida digna, sino que también estamos orgullosos de la vida que tenemos, etc. Entonces, en el año 92, el 2 de julio, se realiza la primera marcha del orgullo. Asisten más o menos 250, 300 personas. Y salvo 2 o 3 que eran los dirigentes y que ya estaban, digamos, expuestos, que eran figuras públicas, van todos con la cara tapada. Ah, mira. Porque si los llegaban a reconocer, los podían echar del laburo. Perdían el laburo, ponele. Claro. Sí, o no estaban afuera claro, del closet. Sí. Pero básicamente sí, lo principal era la discriminación laboral. Pero bueno, esa marcha tiene un impacto enorme. Además, cuentan que en Plaza de Mayo había una movilización docente y cuando ellos llegan se encuentran con esa movilización docente y las cámaras de televisión, al ver a todos estos chabones, ¿no?, enmascarados, pero además vestidos con plumas, ¿no?, bien estrafalarios, todas las cámaras se van con la marcha del orgullo y ahí cobra una visibilidad y una notoriedad que no hubiera tenido de otra manera. Así que de alguna manera también le agradecemos a los docentes. Claro, palmaron ahí. Y bueno, marchan en junio, el 28 de junio, después se instaura hacerla siempre el 28 de junio, hasta el 96. Un poco también el 96 es el año en que muere Carlos Jauregui, y es el año en el que nazco yo. Ahí está. Ahí tenés. Y además, eso explica. Reencarnó. Sí, reencarnó. Pero bueno. Ella no lo iba a decir, pero lo que quiere decir es eso. Es lo que buscaba. Es lo que sí, la asociación. No, ya una marcha en el 96 mucho más formada. Habían logrado establecer vínculo con las trans, travestis. Por ejemplo, ahí es donde aparece Loana Berkins, entre varias otras figuras. Logran también constituir una marcha del orgullo en Rosario. Hacen el primer encuentro de lesbianas, gays, travesti, transgénero y transexuales. La verdad que pegan un salto cualitativo. Y un poco lo que contaban las trans es que gracias a la marcha logran encontrar en la política una manera de poder pelear también por sus derechos. Y la marcha del orgullo, sin los trans y las trans travestis, era como que le faltaba una pata. Le faltaba una pata muy importante y no hubiera llegado a donde llegó sin esa pata. También para remarcar el rol de las trans, las travestis, que es muy importante tanto en Stonewall como acá, y siempre son el sector más discriminado y silenciado. Pero bueno. ¿Cómo se llama esta escritora que ahora está muy Camila Sánchez algo? Bueno, que tiene una caja negra y es toda una reivindicación de Loana Berkins. Y ¿cómo es la otra? Estaba con Loana.
Y Diana Zacayán. Diana Zacayán, sí. Y como todo el tiempo diciendo las vidas que tenían los 90, es una también escritora trans que era de esa época. Mirá. Y da toda la discusión con las autopercepciones de ahora y dice, no, nosotros no nos autopercibíamos nada. No. Íbamos a la calle y nos Claro. clavaban a palo y las marchas nos recontra fajaban. Sí, además, es que me olvidé de contar, todavía en democracia, o sea, año 84, 85, 86, ellos contaban que los detenían ilegalmente en la calle solamente por ser homosexuales y los llevaban presos. Entonces también como una crítica a la primavera democrática, bueno, Claro. no nos está incluyendo esta democracia. Sí, no era para todos. Claro, las racias, a los boliches, a los bares gays y bueno, y también a la sede de la CHA y de gays por los derechos civiles, etcétera. Pregunta, ¿se sabe más o menos en esta época, en los 90, qué onda los partidos políticos, los principales partidos políticos, qué onda con este fenómeno que surgía de las marchas del orgullo y eso? O sea, ¿hay registro de tipo cuál era la posición o si tomaron posición? Yo no busqué. Los partidos en las primeras marchas no fueron, o sea, no participaron. Muchos de los que formaban parte de estas agrupaciones eran de izquierda, ya sean anarquistas o comunistas, etcétera, pero no militaban en los partidos. Era como más ideológica la adhesión, digamos. Claro, sí. Pero no, por lo menos en las primeras marchas, partidos políticos de ningún tipo participaban. Pero bueno. Y hasta el 96 dije que se hace en junio. A partir de ahí se decide cambiar la fecha. También, bueno, Carlos Jáuregui muere por complicaciones por el SIDA. Y como muchos de los compañeros y compañeras que tenían SIDA o HIV, y hacerla en junio con el frío que hacía los complicaba más. Muchos de los que mueren por SIDA mueren por neumonía o pulmonía, enfermedades respiratorias, por no tener defensas. Claro, entonces, en pleno invierno estabas más expuesto. Entonces, a partir del 97 se pasa a noviembre, pero no es arbitraria la elección de noviembre, sino que es el primer fin de semana de noviembre. Y se elige justamente porque el 1 de noviembre, el día que yo nací, pero del año 1967, se funda acá en Argentina la agrupación Nuestro Mundo, que es la primera agrupación de diversidad sexual, ¿no? Y que peleaba por los derechos LGBT en la Argentina y en toda Latinoamérica. Y a la vez, 67, o sea, es 2 años antes que Stonewall. Claro. En un marco de extrema politización de la Argentina, ¿sí? De radicalización política, ascenso. El cordobazo a poco tiempo. Exactamente, era un momento políticamente muy ajetreado. Surge esta organización de, justamente la funda un ex militante del PC que había sido expulsado del PC por homosexual. PC, siempre bien stalinista, tiene una larga data de expulsión de compañeros por homosexualidad. Que era la política que aplicaba la Unión Soviética, digamos, Sí, lisa sí. y llanamente. Que eran pequeños burgueses, desviaciones pequeños burgueses. Claro. Claro, exactamente. Bueno, se junta con un grupo sobre todo de escritores, de poetas, de intelectuales. Era un grupo de, sobre todo, varones gays, bastante pequeño, pero, entre ellos se encontraba, por ejemplo, Manuel Puig, o un capo. sí, o el otro que también es conocido, El libro ese Néstor Pelonger. de Manuel Puig, de El beso de la mujer araña, está bárbaro. Es re político además. Sí. De Bueno, una charla entre un detenido político y un perseguido sexual, no sé cómo se dice. Sí. Estaban los dos presos. También tiene Boquitas Pintadas, de Buenos Aires a Fer, que es más autobiográfico. Sí, que es perseguido en la dictadura, él se tiene que exiliar. Claro. En general todo ese grupo eran bastante perseguidos y todos creo que terminan exiliándose en la dictadura. Claro. Pero bueno, era un círculo más bien intelectual. ¿Cómo se llamaba el grupo? Nuestro Mundo. Nuestro Mundo. Eso en el 67. Era más bien intelectual, de clase media baja, pero todos escritores, más bien con fines culturales. Van pasando los años y recién en el 71 se juntan con otras agrupaciones políticas y sexuales, ¿no? Ya sea
de lesbianas, pero también, por ejemplo, con agrupaciones anarquistas y con una agrupación católica. Recordemos, en Los ese momento. Montoneros eran católicos. Estaba Claro. el movimiento de cura por el tercer mundo. Claro, todo, el padre Mujica. Claro, había toda otra vertiente. Grabó. No nos imaginemos, claro, lo que es el catolicismo ahora. Se juntan con eso y fundan el Frente de Liberación Homosexual. Y es interesante el Frente de Liberación Homosexual porque entre el 73 y el 76 va a editar una revista, que es la revista Somos. Va a tener 8 números, nada más. Pero la busqué, está en internet, si la buscan la van a encontrar, en PDF, está entera. Y es súper interesante porque tiene editoriales bastante políticas, ¿sí? No eran solamente una agrupación solo por los derechos homosexuales, sino que también, digamos, y principalmente tenían posicionamientos políticos de lo que estaba pasando en el país y en el mundo. Hablan de anticapitalismo, hablan de socialismo, de anarquismo. Bueno, también tenían toda una parte de cómo hacer para que te saquen de la cárcel si eras detenido o cómo evitar caer detenido. Incluso hasta tiene en uno de los números, justo muere Perón, así que publican una carta sobre la muerte de Perón, ¿no? Y es muy interesante porque le habla a los compañeros peronistas, no a Perón, no reivindica la figura de Perón, sino que le habla a esos compañeros peronistas que eran parte de las luchas del pueblo, bueno, por la liberación, la patria socialista, comunismo, etcétera. Pero no se olvida de que igualmente bajo el gobierno de Perón en el 73 hubo un montón de racias y los homosexuales eran perseguidos, etcétera. Así que es muy interesante esa revista y me parecía también interesante traerla para que la conozcan y si la quieren buscar está buenísima. Además tiene dibujos, tiene cómics, poemas, tiene correo internacional, se conectan con otras partes del mundo, hay cartas de Estados Unidos, de Francia. Había en esa época muchas publicaciones así, tipo Sur, la de las Ocampo, cosas así, como o Barrilete, como cosas de izquierda, culturales, pero que después cuando vos las empezás a leer, al final era re política. Sí. Y bueno, nada, es interesante pues eso, es una herramienta cultural que pretende ir más allá de simplemente el movimiento LGBT. De hecho, ni se planteaban como movimiento. O sea, movimiento podríamos decir que es a partir de los 80 y sobre todo los 90. Y nada, todos ex militantes o militantes políticos que intentaban unir eso, la lucha LGBT con las demás luchas. Así que ¿Qué onda el PST a todo esto? No lo busqué. Ni idea, ¿no? No aparece mencionado porque tampoco. sé que como feministamente sí que tenía publicaciones y políticas. Después capaz, no sé. ¿Qué más? Agarra ahora sí, vení. Agarra el que quiere. No, que bueno, hace un par de años fui a una charla que era sobre la historia del Frente de Liberación Homosexual y también los años 70. Que bueno, iba a ir nada hacia Pony, pero no terminó yendo por problemas de salud. Pero bueno, básicamente decía que era uno de los partidos que tenía más relación dentro del FLH, el PST. Pero ¿cuál era el problema? Había un gran debate. Moreno, cuando estuvo preso en Perú, escribió una carta hacia la militancia como para ordenar el partido, hablando sobre la moral, la cuestión, bueno, que entraba dentro de la moral, la cuestión de la homosexualidad. Moreno ahí toma una posición cuestionable, obviamente en los 70, de todas maneras, que dice que el partido no expulsaba a nadie por ser homosexual, pero que tampoco creía que era correcto organizar a los homosexuales por ponerle equipo distinto, que no tenga una agrupación propia, decía. Sí, bueno, que pueden coexistir los compañeros que sean homosexuales dentro de este partido no los quita, pero sí que... Pero no es una lucha tengan, específica. No como que... Porque lo veía como divisionista de la clase obrera. Claro. Decía, esto va a dividir al sujeto y esta cosa parcial no puede dividir a los trabajadores, entonces que militen, pero está prohibido en cierto sentido tener una agrupación propia. Como que fue sectario en el sentido con el movimiento, tampoco es que había un movimiento igual. No. Era muy vanguardia, eso también hay que tener en Claro. cuenta. O sea, Sí. no es lo que es hoy en día, con las décadas que pasaron, entonces, como sí, pero
entendiendo los No, años. porque las publicaciones tipo de Nora es por el derecho de la mujer, o sea, cuando plantea el derecho al aborto lo plantea en el sentido del derecho al amor. Entonces digo, bueno, capaz había un vínculo en eso. Es que con- incluso en la con el movimiento campaña LGBT. de La de que 73 es está buenísima. Nora Ciaponis y Zamora, todo lo que es la plataforma electoral contiene algo que es esencial, que es la cuestión de la salud reproductiva, que es el tema de los anticonceptivos. No sé si se acuerdan que en ese año sale un decreto de Perón que se prohíbe la utilización de los anticonceptivos. Bueno, eso era parte de la campaña del PST que encabezaba, bueno, Claro. que incluso Nora Ciaponis fue la primera candidata a vicepresidenta o por el Ejecutivo. Eso también es parte de la historia de lo que incluso fue el trotskismo y la relación que Claro. tenía con los movimientos reales que se expresaban en ese momento. ¿Qué fue Isabel Perón también ese año? Eh, O sea, era Perón claro. y del Corral. Era Coral, Coral, y y Ciaponis. Nora. Zamora después. Muy bien. El troscólogo. Sí. No, excelente aporte. Sí, porque no, claro, no se constituye como un movimiento hasta esto, después de la dictadura. Por eso también tampoco les interesaba, era un movimiento más bien cultural y todos unidos a posiciones comunistas, socialistas, Claro. todo el PST. Era como que esto era algo más de la vida, pero no era la lucha que los articulaba. Después sí, en los 80 y los 90 sí, van a ser... Que también se les puede hacer esa crítica, ¿no? Simplemente sos activista por los derechos LGBT y te olvidas de todo el resto. Claro. Politizarse. Claro. Y debates en la actualidad. Digo, porque está muy bueno el recorrido y expresa como los debates de la época y pasaron un montón de cosas, cambió un montón la situación. Ahora, o sea, al revés, la marcha del orgullo es muy importante, tiene muchísima... Estamos en un país que conquistó el aborto, ante el matrimonio igualitario, etcétera. Y sin embargo, es un movimiento recontra vivo y sin embargo hay muchos debates a saldar todavía, digamos, que tiene que ver todavía con la cuestión política, ¿no? Sí, más que debates, que seguro hay un montón, pero por ejemplo, hoy seguimos buscando a Tehuel, y aprovecho para decir eso, no, hoy hace casi más de 2 años, ¿no? O 3, que bueno, 2 años Sí, pero y fue cuando unos arrancó la meses. pandemia. Claro. nada, que Tehuel sigue desaparecido. Fue a buscar laburo, ya tenía laburo, pero por ser un varón trans lo desaparecen y todavía no se sabe qué pasa. Bueno, no sé, hoy los que organizan la Marcha del Orgullo están identificados con un sector político y tienden, digamos, a olvidarse de varias reivindicaciones o varias luchas que todavía el movimiento sigue exigiendo. Sobre todo esto, los compañeros y las compañeras trans, travestis. Sí, o sea, lo de la violencia policial sigue existiendo. Bueno, ni hablar de femicidios, travesticidios. O sea, obviamente se avanzó un montón. Sí, sí. Y- De hecho, acá en La Plata este año hubo un par de travesticidios. Y también hay un caso creo que en zona norte, de una chica que fue detenida arbitrariamente y apareció muerta en la comisaría. Cuestión que empezaron a decir que se había suicidado. Bueno, ya en esta mesa hay consenso de que nadie se suicida en una comisaría. Ahí está todo un operativo de encubrimiento de la policía, de lo que pasó ahí con Florencia, creo que se llama. Me parece, sí, no me acuerdo el nombre, pero... Sí, o sea, apareció con pedazos de ropa en su garganta en la autopsia. O sea, es terrible el caso. O sea, es como las fuerzas de seguridad no han sido capacitadas como ¿cómo se diría? Bueno, no sé. No. El gobierno dice que las fuerzas de seguridad de ahora son de la democracia. Claro, que están democratizadas. Sí, están democratizadas, están educadas con capacitaciones de género, etcétera. Bueno, eso claramente no es así. Nunca lo fue así. Y bueno, y acá también en La Plata está la cuestión de que quieren mover la zona roja.
la sí. quieren sacar del mondongo y no sé dónde la quieren llevar. A Humanidades. A 122. Bueno, Claro. Ahí está. Sí, y quienes ejercen presión por eso es el negocio inmobiliario. Claro. Porque, ¿qué hace el negocio inmobiliario? Se queja de que, como está la zona roja ahí, las propiedades pierden valor, porque el hecho de que esté todo el negocio de la prostitución está también el narcotráfico, o sea, entonces hay violencia, quilombo con la policía todo el tiempo, bla, bla, bla. Entonces todos lo piensan desde su negocio, digamos, Claro. pero nadie en realidad simplemente dice, bueno, movámoslo, Sí, sí. como diciendo, desplacémoslo más a los márgenes, no preocuparnos por, bueno, qué condiciones. Seguramente está pasando. también tengan algún negocio detrás de la trata y la Claro, prostitución. encima. Entonces, por eso simplemente la movemos. Claro, Sí, encima llevarlo a una zona que Por eso. hay villa, miseria alrededor. Además de estar la Facultad de Humanidades, hay, bueno, alrededor de la vía del tren hay Claro. asentamiento directamente. Además, la zona roja es también policía. Claro. sí, obvio. Entonces, Está lleno de principalmente. meter Total. la universidad, la zona roja, la cana. y porque en última instancia Todo un son los desastre. que la controlan. Sí, manejan eso. Por eso, pero toda la salida es, bueno, llevémosla más a los márgenes solo para poder seguir haciendo negocio inmobiliario más cerca del centro. Claro. Y listo, y nada Y más. después No hay iremos- ninguna otra. Iremos empujando cada vez un Claro. poquito más. Bueno, también hay como un debate que, esto que decía Lu, de que hay sectores que son como los hegemónicos, que son los que mueven a la masa del movimiento, que son afines al gobierno, pero porque la estrategia que usan es como, bueno, necesitamos más leyes. Todo por la vía legislativa, todo, bueno, hace poco se hizo acá en la legislatura como una sesión de diputados y eran todas compañeras trans, de organizaciones trans, todas oficialistas, como bueno, nada, que ahora queremos que haya una ley de reparación, de reconocimiento a las compañeras trans, como si todo se resolviera vía leyes, cuánto hace que está la ley de género en Argentina y bueno, justo lo que decíamos recién, todavía hay transfeminicidios, travesticidios, el promedio de vida de una persona trans todavía no mejoró, o sea, sigue siendo 35 años. Entonces es como que, bueno, hay que ampliar un poco la estrategia, tener una mira un poco más Sí. larga. Claro, la discusión de politizar al movimiento es como la que subyace todo esto. Claro. O simplemente nos damos una estrategia legislativa y un poco estos sectores te dicen, bueno, pero ya tenés el matrimonio igualitario, eso, la ley de identidad de género, ahora tenés el documento no binario, etcétera. ¿Qué más querés? Incluso en el último tiempo, estos mismos sectores, amparándose en la crisis que hay, te dicen, ya tenés un montón de cosas, ahora hay que darle de comer a la gente que se caga de hambre, dejate de joder pidiendo más derechos o pidiendo mejores condiciones y ya tenés todo por lo que lucharon durante años. Claro. Como si las personas trans no fueran las primeras que son despojadas de sus casas. Tiene Sí. una esperanza de vida, no sé, menos de 40 años. 35 más o menos, ¿no? Sí, 35. Camila Sosa Villada, la Sí. escritora que yo decía. No la leí, pero he escuchado. Yo tampoco la leí, escuché La Caja Negra así medio de rebote y estaba buena porque tiene gran parte de la charla está reivindicando la tradición de las trans de los 90. Pues viene de ahí y escribe mucho desde eso. Bueno, estuvo bárbara, Sí. me gustó. Sí, Muy sí. pedagógica además. Muy pedagógica, se nota que es una docente. ¿Qué das esto en tus clases? No, pero Ah. ojalá. Tenés Ojalá que te adoctrinar pregunten. más. Puedo hacerlo. Todavía hay tiempo. Tenés que adoctrinar a adolescentes. De eso se trata la docencia, ya lo dijo Do Acuña. Sí, claro. Son todos zurdos fracasados. Si lo dice la ministra. Vamos, es por ahí. Bueno, buenísimo, Lu. Muchas gracias. Esperemos que vuelva. Pará. algún día. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Lu. No, pues hay que despertarlos porque Sí. si no están ahí.